advertencia que hizo el Banco Central sobre una posible burbuja inmobiliaria, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, descartó la existencia de tal fenómeno en el mercado de las viviendas. Conozcamos el detalle de esto, es por eso que vamos a tomar contacto con Catherine Ibáñez a esta hora de la mañana, 7:38. Katy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. Tú ya entregado las declaraciones que dio el ministro de Hacienda respecto a esto que se ha hablado durante las últimas semanas y que tiene que ver con que si estamos frente o no a una burbuja inmobiliaria. Y si bien lo descartó el ministro, no hay que descartarlo a priori, dicen algunos especialistas. Estamos con uno de ellos que queremos, por supuesto, conocer su opinión y también abordar parte de ello. Nos encontramos con Roberto Contreras, director de la Escuela de Comercio Internacional, economista además de la UTEM, que ya vamos a analizar este tema con él. Roberto, gracias por atendernos, muy buen día. Buenos días. Roberto, bueno, hay posturas un poco contradictorias. El ministerio dice y descarta que no hay tal burbuja, pero hay otros expertos que han dicho que creen que sí hay en cierta medida. ¿Qué opinas tú en términos generales y conocidos los antecedentes? Mira, cuando el precio de un activo se desacopla de lo que es el comportamiento normal de la economía, uno dice, aquí tenemos indicios de que algo extraño hay, por lo menos algo extraño hay. Y eso es indudable. Entonces, el crecimiento de los precios en el sector inmobiliario en 4 o 5 años han crecido por sobre lo que han crecido otros activos. Entonces, cuando se transforma esto en la mejor oportunidad de inversión, sin fundamentos detrás, uno dice, oye, aquí por lo menos estamos en presencia de un inicio, una burbuja de este carácter. Ahora, todavía es muy acotado. Yo diría, tenemos que evaluar dos tipos de elementos. Uno es el endeudamiento de las personas, y yo diría que ahí las colocaciones, el crecimiento de las colocaciones en el sector inmobiliario, lo que son los créditos hipotecarios, tuvieron un crecimiento mucho mayor en la década de los 90 que ahora, ¿ya? El sector inmobiliario en sí en Chile es relativamente pequeño respecto a lo que era, por ejemplo, en España, en Irlanda, en Grecia, y por eso que no podemos hablar de que estemos frente a estos casos. No es la situación chilena. Pero claramente hoy día invertir en el sector inmobiliario había sido una muy buena oportunidad, y ahí es donde uno tiene que decir, mire, enfrentemos esto a tiempo, porque si siguen subiendo tal como lo están haciendo, que en 4 años, ¿no? Por ejemplo, departamentos que en el 2008 o 2009 costaban 1.500 UF, hoy día valen casi 3.000, el doble. Uno dice, ¿qué otro activo en la economía ha tenido una rentabilidad del 100%? Ahora, ¿de qué manera podría incidir esto realmente en nuestra economía? Porque había o hay a veces cierta preocupación porque en el sector inmobiliario, ¿no es cierto?, comenzaron o se dieron a conocer gran parte de los problemas de algunos países que han estado muy complicados en términos de su economía. En el caso chileno, llevándolo a nuestra experiencia, ¿cómo podría influir eventualmente que la situación se fuera agravando? Mira, a ver, tenemos que distinguir dos realidades que son distintas. Una es el caso de Europa y otra es el caso de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional alertaba de la especulación inmobiliaria que se estaba dando en el caso de Europa, ¿ya? Sin embargo, no hacía el mismo análisis respecto a lo que era la situación de Estados Unidos. Y la primera que revienta es la situación de Estados Unidos, y revienta exactamente por endeudamiento. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar, en Chile, ¿las colocaciones del sistema bancario están siendo responsables en materia de entrega de crédito a personas que pueden pagar en el futuro? Porque no es dinero de ellos, es dinero ajeno. Entonces, cuando el sistema empieza a perder confianza es cuando uno empieza a decir, oye, aquí puede haber un problema. Y en ese sentido nosotros tenemos ese aspecto a favor o positivo. Claro, yo diría que el sector financiero está mucho más controlado que lo que era el caso de Estados Unidos. Está mucho más acotado, por lo tanto el riesgo. No obstante, sí uno empieza a ver que le están entregando créditos a personas a través de considerar rentas que son más bien variables y no rentas fijas. Entonces, y en sectores, además, gente que trabaja en sectores que uno sabe que en términos estructurales, cuando cae la economía, se nos vienen abajo. Entonces, si tenemos una alta cantidad de personas que al final quedan con problemas impagos, uno dice, ojo, tengamos cuidado con los créditos que se van a entregar justamente a este tipo de personas. ¿Es momento de que, digamos, los organismos pertinentes tomen alguna medida, el ministerio, o debe seguir esta actitud a tu juicio vigilante que ha tenido un poco, dice el ministro de Hacienda, que están mirando todos los factores, todos los elementos, los indicadores que los están midiendo? ¿Está bien esta postura? ¿Debería ser un poco más participativa o más inclusiva en el sentido de plantear ciertas medidas a lo mejor?
Mira, yo creo que siempre tenemos espacio para actuar, ¿ya? Siempre hay espacio para actuar. Y de ahí es importante, yo creo que han habido algunas medidas que uno no la ha notado mucho, pero hasta hace poco tiempo atrás le estaban entregando crédito a las personas por un 110%, que era lo que exactamente pasó en Europa o en Estados Unidos. O sea, la gente no solamente financiaba su casa, sino que además financiaba su casa, un auto, un viaje fuera con el valor de la vivienda. ¿Y por qué? Porque pensaban que el valor de la vivienda iba a seguir subiendo. Hoy día se acotó eso al 90% y yo creo que incluso lo debiéramos llevar más o menos al 80%. O sea, ningún banco debería estar entregando más allá del 80%. Ser más rigurosos en lo que son los procesos de evaluación de crédito, sobre todo en determinados sectores que son, uno sabe, riesgosos, mucho más riesgosos. O sea, personas que trabajan en determinados sectores donde hay un empleo que es más bien temporal y no estructural. Entonces hay que ver cómo se va moviendo este empleo, cómo va creciendo este tipo de trabajo en el tiempo, de tal manera de poder mantener esto mucho más acotado. Que para concluir, es bueno confiarse porque nosotros, en términos país, digamos, hemos dado a conocer mucho que siempre se hablaba que la crisis venía y como que nosotros hemos tenido buenos resultados, hemos sido destacados de hecho por el Fondo Monetario Internacional en la reciente visita de la directora a nuestro país y hemos tenido un buen comportamiento. Pero me imagino que no es bueno confiarse porque las cosas, como son la economía y como es volátil y es cambiable, todo, nada es para siempre, digamos. Sí, no, eso es indudable. Hemos tenido mucha suerte, básicamente porque lo que son los mercados asiáticos, que es donde está nuestra demanda, sobre todo de lo que son materias primas, se ha mantenido. Ahora, los riesgos grandes de la economía chilena eran justamente el hecho de que cayera, por ejemplo, todo lo que era la zona de Asia. Si hay una crisis en Asia, lo más probable es que ahí se afecte el precio de las materias primas y todo lo que es nuestro efecto riqueza baje rotundamente, y por eso que es donde digo, mire, todo este empleo, toda esta gente que trabaja en determinados sectores, que está asociado, por ejemplo, al comercio, que está asociado a la industria bancaria o al mismo sector inmobiliario, tienden a caer con rapidez. Y no tenemos mucha flexibilidad, digamos, para reaccionar a tiempo. Ahora, en el caso, yo diría, de la economía nacional, a diferencia de lo que se daban en estos otros casos, o sea, tenemos un sistema financiero mucho más robusto, cosa positiva. El manejo fiscal ha sido bastante prudente, aunque en los últimos años hemos visto una expansión del gasto fiscal. A mí en lo personal no me ha gustado mucho el manejo, por ejemplo, de este gobierno. Esperaba mucho más en materia de prudencia fiscal y sin embargo vemos que el consumo se ha disparado. El motor de crecimiento de estos 2 años ha sido básicamente el consumo. Y eso no me gusta mucho, son voces de alerta que uno dice, oye, aquí hay que tener cuidado cómo crece la economía. Ojalá que aumente la inversión. Hemos tenido, eso sí, se ha complementado consumo con inversión. Entonces digo, mientras la parte de inversión esté creciendo con fuerza, entonces nos da perspectiva de que nosotros empezamos a generar trabajos que son de mejor calidad y por lo tanto la remuneración de las personas van a crecer. Eso disminuye los riesgos. Lo que no pasaba en Europa, lo que no pasaba en Estados Unidos, donde se le entregó crédito a gente que no tenía capacidad de pago. Y por eso entonces hay que estar pendiente porque las situaciones son claramente distintas. Roberto, te quiero agradecer mucho por conversar con nosotros. Bueno, ahí analizábamos un poco, esto da para larga data, por supuesto, pero ya tenemos una idea clara y a juicio de nuestro especialista con quien conversábamos, bueno, no hay que bajar la guardia, como se dice, estar siempre atentos porque, recuerdan ustedes, mucho se ha hablado en su momento de que la crisis podía llegar a nuestro país, hemos tenido buenos resultados, pero bueno, eso no significa que haya que perder la atención, seguir atentos por supuesto a los factores, los elementos, los indicadores que de hecho el propio ministro de Hacienda también ya decía que están mirando atentamente cómo se van desempeñando y cómo se van desenvolviendo. Bien, Katy, seguimos en contacto más adelante. Tengo entendido que después vas al aeropuerto, al parecer, a esperar a ver si es que llega la presidenta Bachelet, así que ahí estamos en contacto más adelante. Sí, allá nos vemos porque para allá nos vamos. Nos vemos. Que esté bien, buen día. Chao.